Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. ¿Ha notado usted últimamente que ya no nos amamos como unos años atrás? ¿Ha visto usted que dentro de la misma comunidad, dentro de la sociedad, dentro de nuestra nación y otras naciones, el amor realmente es el elemento más escaso que otros elementos esenciales como el agua, los alimentos? ¿Por qué razón? Una de las cosas que ha desmotivado a las personas a poder realmente expresar sus sentimientos nobles, como es el de la caridad, el del amor, de la bondad, es que ha habido un incremento de la maldad. Hay muchos corazones que han sido gravemente heridos. Y al no saber cómo sanar esas heridas, entonces el amor se ha enfriado. El Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 24, versículo 12, acerca del enfriamiento del amor como una de las señales antes de la venida del Señor. Dice en Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El incremento de la maldad y sus estragos en el corazón, en el alma, son evidentes. Pero cuando Jesús habla de esto, está hablando de un incremento, no solamente cuantitativo, sino en la profundidad del daño que se ha ocasionado en medio de la sociedad. A lo largo de los siglos siempre ha habido, por supuesto, daños a la estima, al aprecio de otras personas, a la honorabilidad. Y esto realmente ha traído graves consecuencias en el alma. Pero cuando Jesús habla de esta señal, habla de un incremento realmente exponencial y también con unos niveles de profundidad que no ha existido a lo largo de toda la historia. Cuando Jesús dice acá, y por haberse multiplicado la maldad, la palabra maldad ahí en el griego significa anarquía. En otras palabras, por haberse multiplicado aquellas actitudes de las personas que están actuando fuera de la ley, referido básicamente a una persona que está rechazando flagrantemente todas aquellas leyes que Dios ha dispuesto y aún las leyes que las instituciones humanas han establecido, y no quieren vivir bajo esas normas, sino que a sabiendas de lo que dice la ley, ellos viven al margen de ella. Esto nos recuerda un pasaje en la Escritura, en el último libro y versículo del libro de los jueces. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, cuando la Biblia dice, y por haberse multiplicado la maldad, es decir, la anarquía a nivel de los niños, de los jóvenes y de los adultos, se iba a multiplicar. O sea que esa actitud rebelde que lleva a la persona a actuar en forma violenta, en forma irrespetuosa, en forma injusta, hará que el amor se enfríe. ¿Por qué? Porque va a dañar a las demás personas. Entonces, la anarquía generalizada en el mundo, cuando dice, y por haberse multiplicado la maldad, es decir, por haberse multiplicado la anarquía en el corazón de cada uno, el amor de muchos se enfriará. Eso hace que los niños ya no respeten a los padres, ni los padres a los hijos, y eso hace que no exista realmente honradez dentro del equipo de trabajo, en la oficina. Eso no permite que en ningún momento exista bondad en las calles, en el tráfico. Entonces, por haberse multiplicado esa actitud rebelde en el corazón, muchos van a estar actuando al margen de la ley. Y la rebelión abierta contra la palabra de Dios es uno de estos efectos. La persona, conociendo la Escritura, es más, muchos cristianos, conociendo la palabra de Dios, sabiendo hasta de memoria la Biblia, van a actuar en forma rebelde en contra de lo que ellos han conocido. Esa es la causa del incremento de las injusticias a todo nivel. Entonces, todo esto realmente va a ser algo que ni los gobiernos, ni las instituciones educativas,
ni ninguna institución humana va a poder controlar, porque es algo que surge del corazón de cada individuo. Y esta es la causa por la cual existen tantas heridas y que han producido una desmotivación para amar. Por haberse, dice, multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mucha gente, los niños, los jóvenes, adultos, están profundamente heridos. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque el amor es lo que nos sustenta, lo que nos motiva, lo que nos inspira, lo que nos mantiene firme. Porque de otra manera, las heridas y la falta de amor, esto va a traer tristeza. Y una tristeza prolongada puede llegar al punto de una depresión. Puede llegar también a una decepción. Y cuando alguien está decepcionado, puede darle lugar al resentimiento. Y el resentimiento puede crecer a una raíz de amargura. Y una raíz de amargura puede crecer a un sentimiento de odio. Y esto llevar a una actitud de venganza y una desmotivación a hacer caridad. Entonces, cuando ya no existe un deseo de hacer caridad o de bondad a una persona, esto va a traer un caos social como nunca antes en la historia. Entonces, el surgimiento de la falta de amor generalizada es una de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos viendo esa descomposición social, la falta de amor, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y por eso, la recomendación que nos da el Señor está en el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, nos habla de la perseverancia a pesar de esos obstáculos por causa de esa maldad. Ahora, eso significa no perder la fe por la decepción que nos han producido otras personas. Es cierto, no vamos a poder evitar que eso suceda, pero no tengo que permitir que la decepción me quite la fe en mi Señor Jesús. Además, lo que nos está diciendo el Señor es que debo de perseverar en la verdad de que en Jesús, cuando otras personas les sean infieles, si otros no quieren seguir, si otros se van por el lado de la maldad, yo tengo que seguir a pesar de que no tenga el amor que necesito en mi vida. A lo mejor dentro del mismo seno del hogar, en la familia, en el matrimonio, usted ha visto esto. Y usted dice, ¿de qué me sirve seguir adelante, de seguir viviendo? Pues hay muchas cosas por las cuales seguir adelante. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios, es amor. Y si otros le han fallado, Dios no le falla. ¿Y cuál es el recordatorio que Jesús nos da? El que persevere, es decir, el que se mantenga en la fe en Jesús, eso le va a permitir el poder preservar esa salvación. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Aunque nadie te ame, aunque tú encuentres injusticia en tu alrededor, donde quiera que te muevas, en ese momento tú tienes que entender esto, que ese es un obstáculo, pero tienes que vencerlo en el nombre del Señor. ¿Cómo? Perdonando. No existe otra manera. No hay otra manera. Así como Cristo te perdonó a ti y me perdonó a mí, así también tenemos que perdonar incondicionalmente a aquellas personas. ¿Cómo? En una oración. ¿Quieres hacer esa oración? Di conmigo esta oración ahí donde te encuentras. Padre eterno que estás en los cielos, perdóname, Señor, por haberme llenado de tanta amargura, de resentimiento, de decepción. Mi alma está profundamente herida, pero en este día, Señor, no en mis fuerzas, mas en el nombre de Jesús, así como tú me has perdonado, perdono a toda persona que me ha ofendido. Y en el nombre de Jesús, saco de mi corazón toda raíz de amargura y bendigo a toda persona que ha herido mi corazón y ha herido a mi familia y a las personas que yo amo. Señor, dame las fuerzas para seguir amando, aunque no sea amado por las demás personas. En el nombre de Jesús lo pido todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.